Hablaré del objeto del derecho procesal constitucional inicialmente, luego miraremos el origen y desarrollo científico, luego miraremos la autonomía científica del derecho procesal constitucional y finalmente trataremos de mirar los contenidos. En el primero, el tema del objeto del derecho procesal constitucional. Esto es muy importante y hace parte de lo que podemos denominar la dogmática del derecho procesal constitucional. Lo primero que debemos siempre preguntarnos cuando estudiamos alguna disciplina es el por qué vamos a estudiar esa disciplina determinada. Siempre tiene que haber un propósito. No hacemos esto porque no tenemos nada más que hacer o por perder tiempo, sino hay un objetivo particular. Y podríamos decir en principio, de manera muy general, muy amplia, que lo que se pretende con el derecho procesal constitucional es lograr la actuación de la Constitución. ¿Cuándo? Cuando ella no opera, no actúa de manera automática. Actuar de manera automática la Constitución, ¿qué es? Cumplir lo que dice la Constitución. Pero sabemos que son muchos los casos, son muchas las hipótesis donde la Constitución no actúa. Si la Constitución no actúa, pues tendríamos que buscar el estudio de una disciplina jurídica que nos logre llevar la Constitución a la realidad. Es algo así como decir, esa Constitución teórica tenemos que hacer que sea una Constitución real. Cuando eso no se logra de manera automática, aparece por supuesto el derecho procesal constitucional. Y esa actuación de la Constitución podemos ubicarla claramente en dos sentidos. Uno, el que podríamos denominar la dimensión objetiva de la actuación de la Constitución, y tiene que ver con el estudio de aquellos procesos, el estudio de los órganos que van a conocer de esos procesos, que tienen por objeto defender la supremacía de la Constitución. Para eso es. ¿Cuándo no actúa el principio de supremacía constitucional? Cuando tal vez el legislador promulga una ley sancionada por el presidente de la República que va en contra de la Constitución, y es como si esa ley pretendiese modificar la Constitución. Por supuesto, ahí no actuaría la Constitución, sino actuaría la ley, pero en contravía de la Constitución, y tenemos que tener algunos instrumentos, procesos o garantías que permitan que esa ley se expulse, se declare inconstitucional, se inaplique o simplemente que la propia Constitución actúe. Y luego, en la dimensión subjetiva, que es otro de los objetivos, de los propósitos, del objeto del procesal constitucional, tiene que ver ya es con la defensa, con la protección de los derechos humanos. Para eso tenemos derechos humanos, derechos fundamentales, tenemos algunas constituciones, hablan de derechos económicos, sociales y culturales, algunas hablan también de los derechos denominados de la tercera generación, no porque sean de una generación o de una importancia diferente a los otros, sino por su aparición histórica. Y estos derechos colectivos o del medio ambiente o de la solidaridad, algunas constituciones lo tienen. Pues, ¿qué es lo que se esperaría de un ordenamiento constitucional, de un Estado constitucional? Que esto se cumpliera, que esto fuese real. Pero sabemos todos que por alguna razón los derechos no actúan. Entonces necesitamos al derecho procesal constitucional, pero en esa dimensión subjetiva. Teniendo claro esa parte, nos corresponde mirar rápidamente cuál ha sido el origen del derecho procesal constitucional. Como dice tal vez alguna de la doctrina más autorizada, el profesor Eduardo Ferrer Macgregor, habla del origen y desarrollo científico. Esta disciplina, y lo hemos comentado en varias oportunidades, ha sido muy dispersa, tiene diferentes orígenes, tiene diferentes maneras de ver. Por ello muchos consideran que lo que es del procesal constitucional tal vez no es del procesal constitucional, sino de otra cosa, o en algunos países unas instituciones se dan o no, y es porque su origen primero fue en el realismo jurídico, primero fue en los casos, primero su origen fue jurisprudencial. Y ahí podemos citar hoy, simplemente mencionar rápidamente dos casos, que luego se profundizarán en otros módulos, que son, primero, el caso Thomas Bonan, o Thomas Bonham, como se le quiera pronunciar,
que es un caso que se profirió en Londres, Inglaterra, en 1610. Y es muy conocido sobre todo por el juez que lo promulgó. El juez que preside ese tribunal, el Supremo Tribunal de Apelaciones, fue Edward Coke. Y todos sabemos que Edward Coke ha sido uno de los juristas más destacados en todos los tiempos, 1610. Un caso en el cual frente a este médico londinense que ve que sus derechos fundamentales son amenazados, son vulnerados, acude al Supremo Tribunal de Apelaciones buscando que se haga efectivo su common law. Entonces decimos ahí, ¿qué es el common law? Acá lo entendemos tal vez como el derecho común, el derecho de los precedentes. Pero en el derecho constitucional, el common law, que se traduce como el derecho común, que se puede traducir como los derechos naturales, y hoy podemos decirlo con toda claridad, se traduce como los derechos fundamentales, lo que le estaba pidiendo él al juez era que le protegiera esos derechos fundamentales. Y el juez, Edward Coke, en la Providencia de 1610, dice que ni el juez, ni la corona, perdón, ni el parlamento pueden proferir o pueden promulgar leyes o proferir decisiones que vayan en contra del common law. Claramente podemos decir que es el primer caso donde vemos que en la realidad se realiza un control de constitucionalidad. Un control de constitucionalidad en un caso concreto. Ese es el famoso caso Thomas Bond. Y el segundo es el que todos conocemos, que es donde se concreta toda esta teoría, que es el caso Marbury versus Madison del 24 de febrero de 1803, donde todos sabemos, no vamos a contar el caso, pero donde todos sabemos que la gran importancia de este fallo, además de consolidar el modelo jurídico norteamericano, crea dos de los principios que hoy nos permiten fundamentar el Estado constitucional de derecho. El primero, el principio de la supremacía constitucional, y el segundo, el principio del control de constitucionalidad. Son lo muy importante, las grandes conclusiones que podemos sacar de ese caso. Y es un caso donde el juez, cuando va a resolver, el juez John Marshall, cuando va a resolver y evidencia un conflicto entre la ley y la Constitución, dice que siempre que esto se presente hay que preferir el pensamiento del constituyente sobre el pensamiento de los poderes derivados. Es decir, hay que preferir el pensamiento de la Constitución al pensamiento de la ley. Si choca la ley con la Constitución, pues hoy lo tenemos muy claro, en aquellas épocas, por lo menos hasta ahora se estaba dando, hoy lo tenemos muy claro, si choca la ley y la Constitución, pues debemos aplicar la Constitución. Pero si vemos en otro aspecto, en otra esfera, encontramos que desde el punto de vista legislativo también se regularon algunos de los instrumentos que hoy todos conocemos como instrumentos o sectores del procesal constitucional. Y hablamos, por ejemplo, del habeas corpus. Se reglamentó en Inglaterra en 1679, o sea, no estamos hablando de algo que fue muy reciente. Pero miren que si uno analiza el caso Thomas Bonham o el caso Marbury versus Madison con el caso habeas corpus, no, como que no tienen conexión. Empiezan a aparecer como, va surgiendo de manera dispersa, un poco si se quiere como de manera silvestre, pero ahí van apareciendo. Aparece el famoso amparo mexicano, la Constitución yucatana o de Yucatán de 1841, es donde primero se implementa y luego se consolida a nivel nacional con la Constitución de 1857 en México, y que todos sabemos se ratificó con la Constitución de 1917, que es la actual Constitución mexicana, pero claro, con una dimensión diferente, un amparo que también consagra el habeas corpus, un amparo que es un poco diferente al que conocemos por lo menos aquí en Colombia. Y si seguimos mirando cómo fue apareciendo, encontramos acá en Colombia el acto legislativo número 3 del 31 de octubre de 1910. ¿Qué pasa con ese acto legislativo? Que Colombia incorpora a la Constitución algo que hasta ese momento no existía. Y es, primero, establece, positiviza, podríamos decirlo de esa manera, positiviza el caso Marbury versus Madison. Y establece en el artículo 41 de ese acto legislativo que siempre que exista contradicción entre la Constitución y la ley, hay que preferir la Constitución.
Y es lo que en Colombia hemos conocido desde esa época como el control de constitucionalidad por vía de excepción o la excepción de inconstitucionalidad, 1910. Y en el artículo 41 de ese mismo acto legislativo se consagra por primera vez en el mundo la acción de inconstitucionalidad, que los colombianos la denominamos acción de inexequibilidad en esa época, desde 1910, para significar que los efectos de un fallo de control de constitucionalidad son erga omnes y rigen hacia el futuro. Pero eso pasó en 1910, si ustedes notan, 10 años antes que Kelsen, y donde podríamos decirlo con toda claridad, ahí aparece la acción de inconstitucionalidad como una regulación, como una reglamentación constitucional. Kelsen poco lo cuenta, no sabemos si fue que se comió los derechos de autor, no sabemos qué pasó ahí, pero sí hubo algo muy interesante en Kelsen, y es que Kelsen después en la década del 50 estuvo aquí en Bogotá, fue investigador de la Universidad Nacional, pero parece que por alguna de esas decisiones sabias le negaron la visa de trabajo y el pobre Kelsen le tocó irse a Estados Unidos. No sabemos si Colombia habría sido mejor o peor con Kelsen. Y a veces lo que preguntamos es, Kelsen, ¿qué atrajo a Colombia? ¿Qué fue lo que Kelsen vio en Colombia para quererse venir a vivir? Y lo que creemos es que fue el estudio de ese control de constitucionalidad que arrancó en Colombia desde 1910. Desde esa época implementamos eso. Y es una institución tan importante, que se ha venido convirtiendo poco a poco como en el gran instrumento de la justicia constitucional. Y es la demanda de inconstitucionalidad, claro, con diferentes aristas, porque en Colombia se creó desde aquella época como una acción popular, es decir, una acción que cualquier ciudadano podría interponer, mientras que la idea kelseniana era una idea de legitimación restringida, donde solamente unos pocos ciudadanos podrían demandar. Incluso en el modelo kelseniano sí se crea el verdadero control de oficio, y es que como no todos los ciudadanos podían demandar, si la Corte Constitucional veía, observaba que un asunto merecía que la Corte Constitucional lo tratara, de oficio podría determinar el conocimiento de una ley. Y en la medida de la idea kelseniana, es que esta Corte Constitucional no resolvía como un juez, sino resolviera como una especie de legislador negativo. Él la tenía en otra dimensión. Lo que se hizo en Colombia en 1910 sí era claramente la decisión de un juez, porque declaraba en Colombia la inconstitucionalidad, la inexequibilidad, y lo hacía la Corte Suprema de Justicia. Kelsen dijo, no, es un órgano extrapoder, que se va a llamar Corte Constitucional, pero que actúa en una mezcla de tribunal político y tribunal judicial. Decía Kelsen, más acercándose a lo político que a lo judicial. Por eso Kelsen terminó diciendo, lo que hace esa Corte es derogar una ley. Por eso es que se empezó a hablar del famoso legislador negativo de Kelsen. Vemos ahí diferentes sistemas que van surgiendo. Desde la doctrina es el otro origen y es lo que un poco más nos interesa acá. Porque el derecho procesal constitucional no se puede limitar a comentar leyes o a comentar casos, sino a hacer algo más allá, a crear una disciplina jurídica. Y desde el punto de vista doctrinario o científico, empieza a aparecer hoy la consolidación de una verdadera disciplina jurídica. Pero ¿cuáles fueron los orígenes? El primer autor que se dedicó a estudiar científicamente el tema, organizadamente el tema, fue Hans Kelsen, en su famoso artículo sobre la garantía jurisdiccional de la Constitución, que su discípulo Eisman, el francés, entre paréntesis le puso como una especie de subtítulo, la justicia constitucional. No sé cuál de los dos títulos es más bonito, porque hablar de la garantía jurisdiccional de la Constitución no lo dice todo. Es buscar que se haga efectiva la Constitución, pero jurisdiccionalmente. Y la justicia constitucional es con lo que empezó a delimitarse la disciplina. Esto, sin lugar a ninguna duda, debemos decir que fue Kelsen el que empezó a hablarlo y a estudiarlo científicamente. Sin embargo, después de la expedición de la Constitución española de 1931,
aparece un jurista brillante, don Niceto Alcalá Zamora y Castillo, hijo del último presidente republicano de España, don Niceto Alcalá Zamora y Torres. Él fue el último presidente, después viene Franco con la dictadura, pero Niceto Alcalá Zamora, un procesalista, se dedicó a estudiar, además del procesalismo clásico, civil y penal, empezó a estudiar lo que consagró la Constitución del 31 con el famoso amparo en España. Y además, que sabemos, la Constitución española del 31 consagró el Tribunal de Garantías Constitucionales. Entonces él empieza a estudiar este tema y empieza a hablar ya en un lenguaje diferente al de Kelsen. Empieza a hablar del proceso constitucional. Pero ahí lo hace de una manera muy incipiente, no es muy profundo. Y saben ustedes que él se tiene que trasladar, huyen por la dictadura de Franco, tienen que huir a Argentina. Inclusive hay una película que habla del viaje de los 404 días, si mi memoria no me falla, que duró el viaje de ellos en el exilio hacia la Argentina. Y en Argentina él llega y empieza a ver que allá también ya habían una especie de amparos locales, y él empieza a dedicarse al estudio de eso y a comparar lo que pasaba en España con la Constitución del 31 y lo que pasaba en Argentina. Y en el año del 44, en una revista en homenaje a Hugo Alsina, saca un artículo donde empieza, y ya lo dice claramente, estudio de los procesos, y entre paréntesis estudios procesales, y entre paréntesis pone civil, penal y constitucional. Y en el desarrollo de ese artículo él empieza a hablar, es el primer autor que claramente empieza a hablar de un derecho procesal constitucional. Y esto nos ha traído a los académicos una gran discusión, una polémica. ¿Quién es el creador del derecho procesal constitucional? ¿Es Hans Kelsen, con su garantía jurisdiccional de la Constitución de 1928? ¿O es Niceto Alcalá Zamora con la terminología de derecho procesal constitucional de 1944? Parecería que es una discusión sin sentido, pero asumir esta discusión nos lleva a ir tratando de entender los contenidos y los propósitos de la disciplina. El propio Niceto Alcalá Zamora y Castillo es el primero que toma partido por eso, y él reconoce en Hans Kelsen el creador del derecho procesal constitucional. Pero la doctrina que viene después, empezando pues el maestro Fixamudio, discípulo directo de Niceto Alcalá Zamora y Castillo, él siguiendo a su maestro dice, no, también es Kelsen. Pero después viene otra doctrina, y entre ellos viene, por ejemplo, el profesor peruano Domingo García Belaúnde, y dice, no, el verdadero creador no es Kelsen, el que le da el nomen juris y la estructuración al derecho procesal constitucional, el que empieza con eso es Niceto Alcalá Zamora y Castillo. Y ahí tenemos a la doctrina dividida. No tomaremos partido, simplemente para que ustedes al finalizar este curso lo puedan complementar. Y además empiezan a decir que el padre de la sistematización o de la dogmática del derecho procesal constitucional es Héctor Fixamudio, mexicano, con su famosa tesis del año 1956, donde hace un estudio sistemático por primera vez del amparo mexicano. Sin embargo, sabemos Fixamudio era un procesalista civil, y olvidan durante mucho tiempo este estudio, y se dedica luego a los derechos humanos, al sistema interamericano de derechos humanos, y hay como un periodo en el cual el derecho procesal constitucional carece de ese estudio. Hasta que a partir de la década de los 80 hay una reactivación, y aparece en Argentina el gran constitucionalista Néstor Pedro Sagüez, quien desde el 82 empieza a publicar unas obras. Aparece posteriormente Osvaldo Mosaini, aparece Domingo García Belaúnde, y en general aparece una gran doctrina que en los 90 y sobre todo a comienzos de este siglo ya es muy abundante, y es de las doctrinas que podemos decir hoy más están escribiendo en cualquiera de las disciplinas, pero todavía aún nos falta mucha sistematización. Pues con esta parte queríamos mostrar tres visiones diferentes del origen del procesal constitucional. Una en la práctica, en los casos, otra en la legislación, como en el derecho positivo, y otra en la doctrina. La idea es que las tres las podamos agrupar y podamos ir hablando de algo que se denomina la autonomía científica del derecho procesal constitucional. En esta autonomía científica también hay varias visiones,
pero consideramos que hay que mirar particularmente tres partecitas. Primera, la legislación, pero la legislación moderna ya busca o tiene otro propósito. No esas regulaciones aisladas que apareció el habeas corpus en Inglaterra y de pronto el amparo en México, de pronto la acción de inconstitucionalidad en Colombia. Eso no tiene ni unión, ni coherencia, ni nada. Pero empiezan a aparecer legislaciones del procesal constitucional, porque se empieza a ver algo, claro, la Constitución nos da los principios, lo que podemos llamar parte procesal de la Constitución o la garantía jurisdiccional de la Constitución, pero no sirve para poder adelantar los procesos constitucionales. Y tiene que esas normas constitucionales reglamentarse. ¿Cómo se han venido reglamentando? ¿Cómo se han venido desarrollando? Podemos ubicar tres sistemas. Primero, en la legislación, el que claramente habla de la codificación. Segundo, aquellos países que han regulado el tema procesal constitucional en una sola ley, pero no la han denominado código, sino con otras denominaciones, ya profundizaremos. Y tercero, los países que aún mantienen esa legislación dispersa, incoherente, contradictoria, que hace que en vez de que se logre el objetivo del constituyente, como que nos estemos alejando. Pareciera que en vez de constitucionalizar el derecho, los procesos constitucionales se estuviesen ordinarizando, como que fuera una labor a la inversa por esa contradicción. Dentro de la codificación, encontramos una provincia en Argentina, la provincia de Tucumán, que en el año 99 es la primera provincia que crea un código procesal constitucional y aún está vigente. Pero no lo ha logrado sino en esa provincia. Pero aparece en el año 94 el primer país, Perú. Y Perú crea el primer código procesal constitucional del mundo, a nivel nacional. Y ya nos hablará el profesor Guido Águila los avances o retrocesos que haya tenido, que creemos que son más avances que retrocesos. Por lo menos le dio una identificación plena al derecho procesal constitucional. Porque muchos autores se han dedicado al estudio del procesal constitucional simplemente por estudiar el código. En Colombia muchos autores estudian las leyes de los procesos constitucionales, pero jamás se les ocurre siquiera ponerle el nombre procesal constitucional. El nomen juris sí es importante. Y últimamente Bolivia. Y como ustedes vieron, uno de los propósitos de este diplomado es que terminemos redactando un código procesal constitucional para Colombia. Ustedes vieron muchos por qué en la propaganda del diplomado aparecía Constitución colombiana y se decía Código Procesal Constitucional. No lo tenemos aún, pero creemos que estos cursos científicos, diplomados, especializaciones, maestrías, tendrán que terminar llegando allá. Con esto no se quiere desconocer los avances jurisprudenciales, por supuesto que no. No queremos volver al Estado legislativo, no. Pero tampoco se puede desconocer, como lo dice el profesor Paolo Comanducci, que al Estado legislativo, al Estado de Derecho, cuando hablamos del Estado constitucional no es que desapareció el anterior, sino que da un paso adelante. Y el Estado convencional de Derecho da un nuevo paso adelante. ¿Qué es lo que se quiere decir? No podemos creer que en la ley se agotan las fuentes del derecho. Claro, hoy la Constitución también es fuente de derecho y la Convención Americana es fuente de derecho. Pero el hecho de que la Convención Americana sea de fuente de derecho no quiere decir que eliminó la Constitución y la ley. Lo que está diciendo es que no puede haber contradicción. El hecho de que tengamos Constitución no quiere decir que se haya eliminado el tema legal. Y no quiere decir tampoco que hablar de un código procesal constitucional es que estemos innovando en algo. No, ya se tienen legislaciones. Pero legislaciones, decíamos hace un momento, dispersas o contradictorias. Entonces tenemos únicamente dos países con código procesal constitucional: Perú y Bolivia. Y que basta mirar lo que está pasando en estos dos países para encontrar el avance tan grande que han tenido con eso. Otros países tienen leyes que se dedican a todo el tema procesal constitucional, pero que no le dan la denominación de procesal constitucional. Podemos hablar de dos países: uno, Ecuador, y dos, Costa Rica. En Costa Rica se tiene la ley de la jurisdicción constitucional. ¿Qué hace esa ley? Regular todo lo que puede conocer la jurisdicción constitucional. Entonces, de alguna manera concentra legislativamente lo que va a ser la jurisdicción constitucional. ¿Es un gran avance? Sí, pero no le quisieron llamar Código Procesal Constitucional
Y por eso cuando uno ve la doctrina de Costa Rica, ve que hay más autores que hablan de la jurisdicción constitucional o de la justicia constitucional que los que hablan del procesal constitucional. En Ecuador se tiene la ley orgánica de garantías constitucionales y control constitucional. Es una ley muy buena. Ustedes miran esa ley y reglamenta en un solo cuerpo normativo todas las garantías y acciones constitucionales, todas en un solo cuerpo normativo. Pero no le quisieron poner el nombre procesal constitucional. Y en alguna maestría que dictamos allá esta materia, precisamente procesal constitucional, tuvimos algo muy curioso. El profesor Jorge Zavala Egas, uno de los tratadistas más destacados, director de esa maestría, por alguna coincidencia resultó ser nuestro alumno. Y él sacó un libro que lo llama Comentario a la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales y Control Constitucional. Y él decía, el procesal constitucional no existe. Si quieren comentemos esa ley, pero no existe. ¿Qué es lo que queremos significar con esto? Que la autonomía sí se encuentra el día que tengamos un código o un estatuto procesal constitucional. Mientras tanto, muchos podrán dedicarse a comentar, pero se van a convertir en comentaristas de leyes, comentaristas aislados. Y por eso encontramos, para el caso colombiano en la práctica, que las acciones constitucionales son contradictorias. Lo que una dice, tal vez la otra no sostiene. Si tenemos corte constitucional, uno debería entender lo siguiente. Si hay una corte constitucional y hay acciones constitucionales, por lo menos tendría que haber la posibilidad de que todas llegaran a la corte constitucional. Créese un certiorari, créese una casación, lo que se quiera, pero que tengan la posibilidad de que lleguen allá para que se pueda crear un precedente constitucional. Pues en Colombia solamente llegan dos de todas las que hablamos: acción de inexequibilidad y acción de tutela en una eventual revisión o en un certiorari. Y las demás acciones constitucionales no llegan. Entonces, cuando las demás no llegan, se pierde la posibilidad de que la Corte Constitucional, que sin lugar a dudas es el juez constitucional más importante de Colombia, le cree unas verdaderas líneas y pueda concretar los verdaderos alcances de la Constitución y pueda crear verdaderos precedentes. Pero hoy en Colombia, con el habeas corpus, con la acción que llamamos popular o amparo colectivo, con las acciones de grupo o action class que se conocen en otros lugares, tenemos un problema muy grande. Y el problema muy grande es que muchos inclusive ni siquiera las están identificando como constitucionales. Miren una acción popular en un juzgado administrativo, parece otro proceso administrativo más. Mírenla en un juzgado civil, parece un proceso civil más. ¿Sería que eso quiso el constituyente? Yo me atrevo a pensar que no. Y creemos que tenemos que lograr una autonomía científica, primero, con una verdadera codificación constitucional, y segundo, nosotros sí creemos que necesitamos una jurisdicción constitucional especializada, que no se vea solo en la Corte, pero lo de la Corte fue muy bueno, y lo hemos visto en el cambio. No es lo mismo hablar de una sala constitucional que de una Corte constitucional. Las Cortes o los tribunales constitucionales han hecho desarrollar mucho más el derecho constitucional y, por supuesto, el derecho procesal constitucional. Pero además de verlo allá como en una corte, como en la élite, creemos que para Colombia en los departamentos también debería haber un tribunal constitucional, algo parecido a lo que tienen en Perú las salas constitucionales en los tribunales. Y por qué no hablar de unos jueces constitucionales. ¿Esto qué nos dará? Pues nos da calidad en las decisiones, técnica en las decisiones. No que pase lo que muchas veces vemos en acciones constitucionales. Cada juez interpreta la Constitución desde su óptica. Si su formación es de penalista, la interpreta desde la visión del penalista. Si es civilista, desde la visión del civilista. Si es administrativista, desde la visión del administrativista. Y finalmente vemos que son visiones contradictorias. Y por eso en la tutela la Corte Constitucional tiene que revisar y revisar y revisar, y aún 20 años después seguir corrigiendo. Ahí está pasando algo raro, porque no tendría por qué seguir corrigiendo todo lo que está pasando. Y hay amparos o tutelas muy fáciles, pero hay otras que no son tan fáciles. Si no, miremos el caso Petro para ver la contradicción y el mare magnum de decisiones que se produjo. Entonces, en la jurisprudencia también aparece
algunas cosas muy curiosas. Encontramos cortes supremas que ya no son cortes supremas, sino cada vez cumplen más funciones constitucionales, cada vez parecen más cortes constitucionales. Pero sin embargo, como todavía son cortes supremas, todavía hacen parte de la justicia ordinaria, las decisiones constitucionales realmente son esporádicas, no son muy profundas y a veces son hasta contradictorias. Miremos dos países que tienen buenas providencias, pero muchas son contradictorias, que son Argentina y México, donde tienen cortes supremas, pero que vamos diciendo que se parecen más a cortes constitucionales. Luego tenemos otros países donde avanzaron un poco más, y en vez de que fuera el plenum de la Corte Suprema el que profiriera la decisión constitucional, se crearon salas constitucionales. Lo que tuvo Colombia entre 1968 y 1991. Que todos sabemos, si hacemos una comparación en una línea del tiempo, encontramos que las decisiones constitucionales de la Corte Constitucional actual son infinitamente superiores, de mejor calidad, a las que se proferían con la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué países hoy, por ejemplo, tienen salas constitucionales? Venezuela, decíamos Costa Rica, podemos mencionar a Paraguay, podemos mencionar Uruguay, podemos mencionar Chile, que son países que no se atrevieron a tener una Corte Constitucional, pero sí han avanzado hacia una sala constitucional, van avanzando hacia la especialidad. Y hemos escuchado, en Paraguay estábamos la semana anterior, y ya se está hablando de la necesidad de tener una Corte Constitucional. La sala constitucional no la ubica, no llena al constitucionalista, no llena al jurista del derecho ordinario. Del derecho ordinario le parece que es una sala que va más allá, y a los constitucionalistas les parece que es una sala que todavía no se despega del ordinario. Y eso fue lo que pasó en Colombia hasta 1991. Y tenemos otros países que sí, claramente tomaron la decisión de tener cortes constitucionales. Y podemos mencionar dos: Perú con el Tribunal Constitucional y Colombia con la Corte Constitucional. Y miren ustedes lo que pasa en todo el continente, en cualquier curso. La jurisprudencia más citada es la de Colombia y Perú. Los países que están encontrando como un grado más de evolución son Colombia y Perú en eso. ¿Será que hay una coincidencia en el Tribunal Constitucional? La verdad, parece que sí. No parece que sea un simple formalismo, sino que cuando un magistrado se apodera y entiende y se empodera sobre todo de la función que tiene como magistrado de un tribunal constitucional, su visión es, incluso ahí el problema es otro, hay que atajarlos, hay que limitarlos, como que parece que excedieran, pero se atreven a intentar hacer efectiva la Constitución, cosa que las salas constitucionales muchas veces no logran. Entonces, ¿qué decimos? Que la consolidación de la autonomía científica también se tiene que ir logrando con verdaderas jurisdicciones constitucionales. Y en esa dimensión creemos que va habiendo una evolución. Y ahí al final hay algo ahí, esa barrita no nos deja ver. Pero hablamos de la doctrina constitucional, de la doctrina del procesal constitucional. Hemos encontrado doctrina en el procesal y en el constitucional. Pero si ustedes la ven, no es propia del procesal constitucional. Los constitucionalistas hablan de control de constitucionalidad. Pero dígale usted a un constitucionalista que eso es del procesal constitucional, a ver cómo se pone. Se enfurece. Porque si hay alguien que no deje que alguien piense diferente, es un constitucionalista, y enseñando además el libre desarrollo de la personalidad. Pero que nadie le vaya a pensar diferente. Pero ellos empiezan a estudiar esto desde otra óptica. ¿Cuál es el problema de estudiar esto desde la óptica puramente constitucional? Que no se piensa sino en la decisión final. Y todos sabemos que para llegar a la decisión final hay que cumplir unos pasos. Muchas veces la rapidez no nos lleva sino a cometer errores o a tener sobre todo insatisfacciones. Piensen ustedes lo que pasó en Paraguay con el famoso juicio político. Determinan que hay que investigar al presidente, no es que sea procesal constitucional, pero estoy mostrando la rapidez de una decisión que nos lleva a incoherencias. Se determina que hay que investigar al presidente de la República. Claro, le abren la investigación y le dan 17 horas para que se defienda. Pasaron las 17 horas y tomaron la decisión. ¿Quién quedó contento con esa decisión de Paraguay? Ni propios ni extraños.
Paraguay todos, incluso de los mismos congresistas, están diciendo hay que reformar la Constitución y eso no puede pasar. Incluso es muy interesante el tema paraguayo, sobre todo por la doctrina paraguaya, porque por el problema que ellos han tenido, están haciendo todos los esfuerzos para que el juicio político sea parte del procesal constitucional. Técnicamente creemos que no, claro, hay que respetar un debido proceso, pero no es claramente del procesal constitucional. Ahora, si por ejemplo una segunda instancia, ese juicio político la tiene que conocer una corte constitucional, como es una de las propuestas que escuchamos, pues ahí sí empieza uno a decir, pareciera que eso sí fuera del procesal constitucional. Pero lo que queremos ahí mostrar es que la doctrina del constitucional quiere llegar muy rápido a la decisión y no se preocupa por algunos temas. La doctrina procesal extrema es como todo lo contrario, como que le da más importancia a las formas que a la decisión final. Y creemos que con el procesal constitucional encontramos algo que choca en el derecho ordinario. Nosotros en el procesal constitucional sí podemos encontrar que un juez puede ser activista. Pero si se analiza el activismo desde el derecho ordinario, todos ponen el grito en el cielo. Si no, basta ver la polémica que se da en la Argentina entre el profesor Alvarado Belloso y el profesor Osvaldo Gozaini. Pero es porque ellos lo observan desde el derecho ordinario. Pero cuando uno ve a un juez en un proceso constitucional, sí como que lo concluye fácil, debe ser activista. ¿Por qué? Porque hay que proteger derechos humanos. Porque la verdad no es de las partes, la verdad es de todos. Una acción de inconstitucionalidad, la sentencia no es de los dos que están ahí, sino la decisión nos va a cobijar a todos. Entonces ahí el juez tiene que hacer algo diferente a lo que hace en el derecho ordinario. Eso justifica que aparezca doctrina especializada, pero doctrina especializada en el procesal constitucional. Lo que ha dicho, y eso lo vamos a ver ahorita con el tema de los contenidos, donde aparece esa doctrina. Y ahí podemos ubicar algunas tesis, 4 tesis, que son las que más se han explicado en la doctrina sobre los contenidos de esta disciplina. Entonces aparece una tesis restringida, una intermedia, una amplia y una amplísima. La primera tesis, la restringida, dice que únicamente se estudian en el procesal constitucional o bien los procesos constitucionales y la magistratura constitucional. ¿Cuáles procesos? Pues el habeas corpus, el amparo, la acción de inconstitucionalidad, que hay como una especie de acuerdo en esos 3 que son del procesal constitucional. ¿Y la magistratura quiénes son? Los órganos que la ejercen, como tribunales constitucionales, cortes supremas con funciones constitucionales o salas constitucionales dentro de las cortes supremas. Esta tesis es defendida por los profesores argentinos Néstor Pedro Sagüez y Pablo Manili. Ahí creemos que no hay problema y sobre eso no tenemos ninguna inquietud, ninguna duda. Pero hay otra tesis que va más allá, y es la tesis, por ejemplo, que defiende el profesor Domingo García Belaúnde. Él dice que hay que estudiar los procesos constitucionales igual que los anteriores, hay que estudiar la magistratura constitucional, pero él dice hay algo más, la jurisdicción constitucional. Sin embargo, hay un tema que el profesor Domingo García niega que sea el procesal constitucional, y es lo que conoceríamos hoy como el derecho procesal constitucional transnacional. Y es otra pregunta de debate. Los temas del sistema interamericano, lo que hace la comisión, lo que hace la corte, cómo salimos del ordenamiento interno y cómo ejecutamos lo que dice la corte interamericana. ¿Será que esos temas son del procesal constitucional? Sí. Por lo menos el profesor Domingo García dice no, eso es derecho internacional de los derechos humanos. Otros podemos pensar algo diferente. La verdad, en mi opinión, sí debe incluirse eso dentro del procesal constitucional, y más adelante daremos una pequeña justificación del por qué. En esa misma tesis intermedia podemos ubicar al chileno, es magistrado de la Corte Suprema chilena, Juan Colombo Campbell. Él dice que hay que estudiar el conflicto constitucional y las formas de solución, que hay que estudiar el derecho procesal orgánico, es decir, hay que estudiar ese derecho procesal constitucional encargado de resolver los conflictos entre órganos y la acción de inconstitucionalidad, y hay que estudiar el derecho procesal constitucional funcional. Hay otra tesis, que es una de las tesis que más le gusta a la gente por todo el mundo,
y es la que se ha denominado como tesis amplia. Esta tesis amplia es tal vez la que tiene más seguidores y es la que en primera medida defendió Mauro Capelletti. ¿Qué dijo Mauro Capelletti? Cuando estudiamos esta nueva disciplina encontramos tres sectores. Primero, hay que hablar de una jurisdicción constitucional de la libertad, o algunos dicen de las libertades. Segundo, hay que estudiar una jurisdicción constitucional orgánica. Y tercero, hay que estudiar una jurisdicción constitucional supranacional. Para esta línea de pensamiento, el procesal constitucional supranacional, o más adelante denominado transnacional, hace parte del procesal constitucional. ¿Cuáles están en el primer sector? Están lo que denominamos amparo, que en Colombia se denomina acción de tutela, en Brasil mandado de seguranza, en Ecuador, por ejemplo, acción de protección o recurso extraordinario de protección. Esos son los que defienden las libertades, es decir, derechos fundamentales. La jurisdicción constitucional orgánica es muy fácil entenderla en países federados, no unitarios sino los federados. En los federados pues es lógico que pueden existir conflictos entre la federación y sus estados, provincias, cantones o regiones como en España. Es lógico que pueden existir. Entonces tiene que haber alguien que resuelva eso. Puede presentarse, por ejemplo, el siguiente fenómeno: que una constitución local diga algo diferente a la constitución federal. Pues alguien tiene que resolverlo. Ese conflicto entre federación y estados tiene que alguien resolverlo. Allá es lógico hablar de ese control de constitucionalidad. Pero además esta doctrina dice, en ese sector incluimos el control de constitucionalidad erga omnes o abstracto. Entonces la acción de inconstitucionalidad estaría metidita ahí. Tal vez uno podría decir, siguiendo esta línea de pensamiento, decir, no sería una jurisdicción constitucional orgánica, sino tal vez la jurisdicción constitucional de control abstracto, donde ya se pronuncia sobre el objetivo, no sobre los derechos, sino no sobre los derechos de la persona, sino sobre el derecho como algo objetivo. Y la jurisdicción supranacional, pues ¿cuál sería? Sería para nuestro continente el sistema interamericano de derechos humanos, sistema europeo para los europeos de derechos humanos, o sistema africano de los pueblos para los africanos, que son los tres sistemas regionales. El profesor Eduardo Ferrer MacGregor, sabemos todos, es uno de los grandes discípulos del maestro Héctor Fix Zamudio. Cuando habla de estos temas, él ya les cambia el tema jurisdicción con algo que nos parece muy importante, dándole nomen juris a la disciplina, dándole mayor identificación, mayor sentido de pertenencia, pero sin alejarse de lo que ellos dicen. Y habla del derecho procesal constitucional de la libertad. Entonces en este derecho estudiaríamos lo mismo, acción de tutela, para el caso colombiano, tutela, acción popular, acción de grupo y tal vez acción de cumplimiento, y con el habeas corpus. Derecho procesal constitucional orgánico, que estudiaríamos en ese sector para el caso colombiano: acción de inexequibilidad, acción de inconstitucionalidad, de nulidad por inconstitucionalidad, controles automáticos de constitucionalidad y excepción de inconstitucionalidad. Porque ahí ya la preocupación es el ordenamiento jurídico. Derecho procesal constitucional local, esta es una gran novedad y es un aporte muy importante del profesor Ferrer MacGregor. Él dice, para el caso mexicano, si hay constitución local, constitución estatal, y hay leyes que reglamentan esa constitución, pues puede haber una controversia entre la ley local y la constitución local. Pues hay que ejercer un derecho, hay que ejercer un control de constitucionalidad y hay que ahí estudiar un derecho procesal constitucional local. Es más, en México se ve claramente el derecho procesal constitucional es en los estados. ¿Por qué? Porque en México los estados sí tienen tribunal constitucional, tienen salas constitucionales en los tribunales. Y allá se puede acudir a una acción de inconstitucionalidad dependiendo de la constitución del estado. Y con otro sinnúmero de fenómenos que pues como son varios estados y varias constituciones, pues cada uno tiene su particularidad. Pero encontramos decisiones muy importantes en el tribunal, la sala constitucional del Tribunal de Veracruz, Quintana Roo, ahí en Cancún, donde va a ir el doctor René. Todos estos
estados aparece un derecho procesal constitucional que parece incluso más claro que el nacional o federal. En México, por la estructura de las constituciones locales. Y finalmente habla del derecho procesal constitucional transnacional. Lo que no ven es transnacional, no es una trampa de la diapositiva, ¿no? Pero es el derecho procesal constitucional transnacional. ¿Qué estudia qué? Lo mismo que hablaban su maestro de la jurisdicción constitucional transnacional. Esa tesis, la anterior, decíamos acá, solo mencionamos a Capelletti, pero a Capelletti lo siguió Héctor Fix-Amudio, y en Colombia el profesor Ernesto Rey Cantor es claramente defensor de esa tesis. Y hay otra tesis que han denominado amplísima, y con esto ya pretendemos terminar para darle paso al profesor Guido Águila. Ahí encontramos a dos autores que son los que más mencionan la doctrina en este punto, que son Juan Carlos Hitters, argentino, muy importante, quien a lo anterior le agregan el estudio del debido proceso. Dicen, hay que estudiar el debido proceso. También una controversia, ¿no? Porque algunos dicen el debido proceso es más del constitucional que el procesal constitucional. ¿Qué es lo que pasa? Que en el procesal constitucional uno estudia o tiene razón de ser cuando se viola el debido proceso. Pues por supuesto, tenemos que tener el conocimiento sustantivo. Habla de las garantías de las partes, las categorías de la jurisdicción y cuarto, las garantías judiciales. Pero lo importante de este autor, porque uno si lo analiza así como abuelo de pájaro, le pareciera que no es de eso, pero él concluye, todo eso le reconoce autonomía científica al derecho procesal constitucional. Dice, y ahí aparece, y todos sabemos que él es profesor de la maestría en procesal constitucional, conferencista en casi todos los congresos de procesal constitucional, de lo cual no hay duda que defiende la disciplina. Y Osvaldo Alfredo Gozaín dice, hay que estudiar la magistratura constitucional, piensen, muy parecido a los anteriores. Él dice, hay que estudiar el sistema procesal específico, y en eso tiene toda la razón. El sistema procesal específico de Argentina es diferente al de Colombia. Claro, en el fondo estudian lo mismo, pero son diferentes. Y él dice el debido proceso. Además tiene un libro gigantesco sobre el debido proceso que lo ubica como parte del derecho procesal constitucional. Ahí lo ubicamos a él en la tesis amplísima, al igual que el profesor chileno Humberto Nogueira Alcalá. Pero Pablo Luis Manili dice, no, él está en la tesis amplia, pero con los mismos contenidos. Más una ubicación doctrinaria ahí. ¿Qué es lo que, simplemente para concluir, encontramos acuerdos en los mínimos? La primera tesis no tiene ningún problema, pero cuando tratamos de exceder esos límites vamos a encontrar problemas. Entonces veíamos que en Paraguay, por ejemplo, se intenta que el juicio político sea parte del procesal constitucional. Tenemos esa discusión y hay un reto por el profesor Pablo Villalba, paraguayo, quien dice, estudiemos eso, estudiémoslo y vemos a ver hasta en un debate de ideas si el juicio político es del procesal constitucional o no. En mi sentir no, solo que si se violan las garantías pues llega al procesal constitucional, pero ellos tienen un afán por lo específico de su país. En Colombia tenemos acción de pérdida de investidura, que lo comentábamos con el doctor antes de iniciar la sesión. Y uno dice, la pérdida de investidura o la acción de repetición que están consagradas en la Constitución son del procesal constitucional. Si uno mira únicamente lo orgánico y ve que por estar en la Constitución son del procesal constitucional, uno diría sí. Pero si recordamos la primera parte, por eso lo del objeto del procesal constitucional es muy importante. ¿Es para qué? Para defender la supremacía de la Constitución y defender o proteger los derechos humanos. Lo que no esté en esas dos vías, en mi sentir, no hace parte del procesal constitucional. Así está en la Constitución. Entonces hay que diferenciar acciones del procesal constitucional con acciones de origen constitucional. Porque si no hacemos esa diferencia, que es la dogmática, la delimitación del procesal constitucional, podemos llegar al absurdo de que todo sería procesal constitucional. Porque miren ustedes, por ejemplo, el proceso penal a los congresistas de la parapolítica. Esa acción está en la Constitución. Entonces diríamos, eso también es procesal constitucional. La acción de repetición, uno diría, también es del procesal constitucional. Ahora, lo que sí es claro es que si no se respetan en esos procesos
las garantías, puede aterrizar en el procesal constitucional perfectamente, pero por la vía de que en ese proceso estén violando los derechos humanos. Muchas gracias.